Dios les bendiga a todos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que toda honra y toda gloria sea solamente para nuestro Señor Jesús. Si quiere prender esos ventiladores, hay que hacerlo, ¿verdad? Está un poco la calor o el calor. Bien. Ahora su Biblia, libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y si lo tiene, pues me dice amén. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor, o vamos a leerlo todo. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la honra, Señor, y toda la gloria, Padre, sea solamente para ti. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, una vez más para poder predicar tu palabra, Señor, y que todos pues podamos aprender, Señor, de ella. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento. Bien. Usted sabe que hoy, pues, que estamos ya casi, hermanos, y digo casi porque eso está como dice el dicho allá afuera, ¿verdad? Este arroz ya se coció, hermano. En las postrimerías del rapto de la iglesia. Y una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender es que a medida se acerca la venida de Cristo, van a surgir, como dijo nuestro Señor Jesús, muchos falsos maestros, falsos profetas, doctrinas erróneas. Van a surgir, hermanos, tantas cosas que van a querer, como dice la palabra, pervertir el evangelio de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, no es que hay dos evangelios, solo hay un evangelio. Y es el que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y es el que usted ha conocido desde el momento que usted aceptó a Cristo, conoció el evangelio, esta palabra que ha llenado su corazón, que ha llenado su vida, que ha cambiado su ser. Esta palabra que usted la ha leído
todos los días. Este es el Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y este es el Evangelio que cambia vidas. Ahora bien, el apóstol Pablo decía él: estoy maravillado o estoy sorprendido, asustado. Eso quiere decir, estoy maravillado, estoy asustado, estoy sorprendido, estoy atónito de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Mire lo que dice Pablo: pues no somos como muchos, o sea que eran muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. En aquel tiempo, hermanos, en el tiempo de los Gálatas de Galacia, donde Pablo fue a predicar la palabra, habían personas que habían aceptado a Cristo, que se habían convertido a Cristo. Era gente, hermanos, muy dada a la ley, eran gente muy ritualista, que habían, hermanos, creído en la ley, pero cuando Pablo anuncia el Evangelio, hace que estas personas se olviden de la ley y que comiencen, hermanos, a seguir a Cristo, porque incluso la palabra ahí habla, dice: maldito todo aquel que permaneciere en las obras de la ley, porque la ley no salva, sino la gracia de Cristo. Entonces, en aquel entonces, hermano, había la circuncisión, o sea, la ley decía que el que no se circuncidaba, la carne de su prepucio no podía ser salvo. Pero cuando Pablo llega con el Evangelio de Cristo y les dice que no es necesaria la circuncisión carnal, sino la del corazón, entonces muchos aceptan a Cristo y comienzan a seguir a Cristo. Pero surgieron, hermano, en lo que Pablo se va a predicar, o creo que Pablo estaba preso, comienzan mucha gente, hermanos, o comienzan algunos a meter nuevamente la ley, a proclamar la ley, a decirle a aquellos que ya habían aceptado a Cristo que no se dejaran engañar, que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Entonces ahí es donde viene Pablo y les dice a ellos: estoy asustado, estoy sorprendido, maravillado de que ustedes que han aceptado a Cristo tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es cuando la persona no lee la palabra y de repente, hermanos, esas personas se llevan con personas que no son personas obedientes a Dios o a la palabra del Señor. Al final, esta gente, hermanos, termina contaminada. Porque la gente, hermanos, es más dada a la mentira que a la verdad. Yo escuché a alguien predicando la vez pasada, hermanos, ahí por las redes sociales.
Y mire, el diablo es tan astuto, hermano, que hay personas, como dice la palabra, hermano, que aparentan, tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, la esencia de la piedad. O sea, que es gente, hermano, que usted los oye hasta hablando en lenguas, que usted los escucha, hermanos, hasta predicando la palabra y pareciera de que son maestros excelentes, hermano, pero cuando usted se va a la palabra o cuando comienza a escucharlo y va a ver que le están, hermanos, tergiversando la palabra o le están llevando por otro camino, inmediatamente usted entiende que son lobos disfrazados de ovejas, que son personas, hermanos, con un evangelio diferente. Y no es que hay dos evangelios, solo es uno. Entonces, desde el momento, pero esto, hermano, cuando usted es una persona que lee la palabra o que se somete a la doctrina o al lugar donde usted se congrega y escucha la palabra, usted va a ver, hermano, por dónde le va llevando o está yendo a aquella persona que usted escucha con otro tipo de evangelio. Pero ¿sabe cuál es el problema? De las personas que no se someten dentro de la iglesia, de personas que no se someten, hermanos, a Dios, a la autoridad, a la doctrina. Usted va a ver ese tipo de personas que ellos, cuando escuchan un evangelio que se acomoda a la manera de ellos, entonces ellos les prestan más oído a aquello, porque ellos no se quieren someter donde se están congregando o no quieren hacer aquello que la palabra está hablando. Como ellos no quieren llevar a cabo esa palabra, entonces están escuchando a otros que le están acomodando el evangelio. Así de sencillo, hermano. Y eso comienza a minar la mente de la persona. Por eso cuando alguien viene y me dice, hermano, mire, fíjese que quería consultarle esto y esto y esto. Yo la vez pasada, alguien me dijo así, una hermana, inmediatamente le digo, ¿a quién está escuchando usted? Y el problema, hermano, es cuando hay personas que no, pero yo estoy firme en la palabra y a mí no me van a mover. Mire, el diablo es tan astuto, hermano, que comienza a minar la mente, y cuando ya la persona comienza a dudar en su mente sobre aquello que aquella persona le empezó a meter ahí o a pensar, a darle alas a su pensamiento, entonces el enemigo comienza a estar minando esa mente. Usted va a escuchar muchas personas que dicen, Dios lo que quiere es el corazón. Y por eso es que mucha gente se engaña. Dios lo que quiere es el corazón. Y caminan, hermanos, desordenados. ¿Cuánta gente, hermano, le dice a usted? ¿Quién dice que si usted, ¿cómo se llama? Que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo? No ande creyendo en eso, dicen algunos, hermanos, con doctrinas erróneas. Y son personas que han estado en iglesia con sana doctrina, pero como no se someten, el diablo los empieza, hermanos, a manipular la mente. Y comienzan con ese montón de cosas y comienzan con argumentos en su mente, hermano, y empiezan a minar a personas que se llevan con ellos o que están con ellos. Y allí es donde usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Yo escuchaba a un pastor ayer, anoche creo que fue, y me gustó la manera, algunos no lo tienen por muy buen maestro, pero yo escuché el mensaje y me gustó bastante el mensaje que estaba predicando.
Porque decía, hermano, y yo estoy de acuerdo, porque Dios nos ha dado, dice, herramientas a nosotros. Decía alguien por ahí, ¿por qué usted me usa una tablet? Le digo, ¿pero por qué me dice eso? No, me dice, yo creo que bueno, yo uso la Biblia. Pues estas son herramientas, hermanos, que el Señor ha dejado. A mí se me haría más dificultoso si yo le he dicho a usted. Yo no hago el mensaje a mano porque ni yo mismo le entiendo, hermano. A veces pongo la hoja ahí y estoy predicando y empiezo a averiguar qué es lo que quiero, porque mi letra no es buena, hermano. Yo para eso no sirvo, para escribir. O comienzo a buscar los textos acá, me llevo más tiempo. Entonces, una de las cosas, hermano, es que Dios nos ha dado herramientas. La cosa es saberlas usar para lo bueno. La cosa es saberlas usar, hermano, para la predicación, para las cosas de Dios. Decía él, por eso es que hay gente, dice, que a veces se molesta porque de repente dice, los pastores les dicen, hermanos, hay que estudiar, hay que ir a un instituto bíblico a estudiar. Y a veces se molesta, dice, ¿quién dice que es necesario? Hermanos, si la palabra nos habla a nosotros que Pablo fue maestro y estuvo dando clases en las escuelas, hermano, por 1 o 2 años. Y la gente dice, no, pero es que no. No, hermano. Las herramientas están. Hemos llegado a un tiempo, hermano, la gente, hay iglesias donde las personas, hay miembros, que son más estudiosos que el pastor y de repente el pastor se queda ahí que no sabe nada. Entonces el pastor, el líder, debe, hermanos, de buscar a superarse. Las herramientas están. El problema es que la gente, dice, se ha quedado allá. Pero no es que se está mencionando o metiendo otro evangelio. La palabra es la misma. ¿Alguna vez usted ha leído la palabra, la Biblia en su celular? ¿Y qué le dice? ¿Le habla del contrario a lo que está escrito acá? Es igual. Más bien, hermano, a veces es mejor porque usted puede usar audífono y usted la puede escuchar en audio. Se está alimentando. Bueno, ya usted, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, nosotros, y yo le digo esto porque nosotros como cristianos, y hemos visto de personas que han recibido la doctrina, se han bautizado y han escuchado el evangelio en este lugar, se le ha hablado la palabra. Aquí se le dice, hermano, lea la palabra, escudriñe la Biblia, para que nadie le vaya a engañar. Aquí todo lo que se habla va basado en la palabra, y como me dijo un pastor que yo entrevisté cuando yo estaba en el bíblico, que me dejaron una tarea de hacer una entrevista a un pastor, o a 7 pastores, perdón, y uno de ellos, de la iglesia, que ya murió el pastor de la iglesia, una iglesia de allá de la colonia Monterrey, se me olvida el nombre en este momento, Defensores de la Fe. Cuando yo entrevisté a este pastor, creo que como 10 minutos, fue una entrevista que le hicimos, y él me decía, mire, hermano, a ver, si hay algo que yo siempre he admirado y que a mí me ha gustado y por eso me quedé ahí, es por la doctrina de las asambleas de Dios. Que todo va basado con la palabra del Señor. Y eso es muy cierto, hermano. Pero cuando ya nos sacan de contexto a nosotros, o sea, con otra palabra, con otro evangelio, entonces ahí es donde uno, como dice allá afuera, hermano, hay que parar las orejas. Yo le digo, hermano, a veces, yo sé que mi mamá se congrega allá en una iglesia,
Y la vez pasada me dice, mira, se van a venir fulano de tal, a las 8 quedaron de venir. Y le digo, ¿y para qué los invitó? No, ellos vinieron y me dijeron que querían hablar conmigo la palabra. ¿No les dijo usted que ya se estaba congregando en una iglesia? Sí, le digo, pero ellos dicen que entre más leemos, más aprendemos. No, le digo, si yo veo a estos hombres acá, los voy a correr, los voy a sacar de la casa. Le digo, así que mejor díganle que no vengan. Eran los mormones. Esa gente es terca, hermano. Y son más puntuales que usted y que yo, hermano. Si ellos les dicen que a las 7 van a estar, a esa hora están ahí, hermano. Eso es lo de las falsas doctrinas, los falsos maestros, eso es lo que tienen, hermano. Tienen una labia y le hablan tan bonito que pareciera que están en la verdad. Pero como dijo alguien por ahí, pero andan más perdidos que un chucho en procesión, hermano. Si yo dejo que ellos estén llegando ahí, una vez que lleguen y se meten, hermanos, van a contaminar a mi mamá. Como ella no lee, no sabe leer, ¿cómo va a leer la palabra? Le engañan. Hay que cuidar la familia de falsas doctrinas, de falsos maestros. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo dice, estoy maravillado, sorprendido, asustado, no sé, atónito, como le quiera llamar, de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo acá, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Pablo aclara a los Gálatas y les dice, no es que haya otro evangelio. Mire lo que dice Segunda de Corintios 11:4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios 11:4. Es que la gente está dada a la mentira, hermano. Es que a la gente le gusta lo más cómodo. Dice, si viene otro predicando otro evangelio, o viene otro con otro espíritu, bien lo toleráis, o sea, bien lo recibís. Qué tremendo, hermano. Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Dice la palabra. Versículo 1. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la doctrina que enseñaban ellos. Si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos, les decían ellos. La circuncisión de la ley, la cual ya no tiene vigencia desde el momento que Cristo apareció y vino a este mundo. La ley se termina y viene la gracia de Dios. O sea, se perdió la ley. Hay una iglesia que es de la ley, que son los adventistas, los sabáticos. El otro día escuchaba a alguien que decía, si usted va a comer carne roja, mire, sáquele toda la sangre, lávela por todo, porque la sangre es la que prohíbe el Señor, lo va a contaminar.
Cuando Cristo dijo, hermano, que no es lo que entra, lo que contamina. Perdón, no es lo que sale, algo así. Sí, así es. Que no es lo que sale, sino que es lo que entra. Amén. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es saber lo que dice la palabra. Cuando esta gente, hermanos, dice eso, porque son los de la ley que hablan esas cosas, que no hay que comer carne. La Biblia dice, hermano, que usted puede comer, lo que usted tiene que hacer es orar por los alimentos. No es lo que entra, perdón, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Eso es lo que contamina, porque lo que entra, hermano, va a la letrina, dijo Jesús, pero lo que sale contamina al hombre. Entonces, hay personas, hermanos, que están bajo la ley todavía, cuando la Biblia ya, hermanos, la ley ya no existe. Es por la gracia. Entonces, estos dicen, si algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Cuántos leen la palabra? Ya no es la circuncisión del prepucio, sino del corazón. Hay muchas sectas, hermanos, basadas todavía en la ley. Sectas que han surgido donde le llevan a un evangelio diferente. El otro día yo miraba una señora, una mujer, que llegaba a un banco a retirar dinero. Pero ella no tenía dinero en el banco. Y decía ella que le dieran, no sé si eran 200,000. Los quiero. Y no se metan conmigo. Que yo soy Jesús de Nazaret. Hermanos, no sé, hermanos, pero yo cuando escucho eso a mí me dan más ganas de orar todavía. Más ganas de someterme más a Dios todavía en la oración. Porque esto, hermanos, resulta para mucha gente gracia, agrado para ellos, pero para Dios no. Y el predicar la palabra como Dios manda, como Dios dice, hermano, trae enemigos, se consigue, se gana enemigos por todos lados. Pero no importa porque la verdad debe de prevalecer. Otra mujer que por ahí anda diciendo que ella es Jesús. Otra dice, yo soy la esposa de Jesús. Es que por todos lados, hermano, se dice, y le vuelvo a repetir, se dice, hermano, que a nivel mundial se levantan más de 250,000 sectas, pero diarias en todo el mundo. Se va a ver que por todos lados, decía un pastor, que toda división, o sea, toda persona que se va de la iglesia y se lleva un grupo de gente, decía el pastor, ese es un diablo, ese es un demonio. Toda persona que se va de la iglesia y se lleva a otra persona, esa persona es un diablo, es un demonio. Porque está dividiendo el cuerpo de Cristo. Está dividiendo la iglesia. Por lo tanto, el pastor es un diablo, es un demonio. Bendita la gloria de Jehová. Pero que Dios reprenda a ese tipo de personas.
Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser valientes, ser sometidos, escudriñar la palabra, no solamente leerla, sino escudriñarla. Porque hoy en día, hermano, la situación está bien difícil. Hay iglesias donde, hermano, si usted no tiene, usted no vale. Usted no es parte del grupo de las personas. Yo he visto pastores, hermano, dice, así fuera yo creo que ya no hubiera nadie aquí. Yo he visto, conozco un pastor ahí que todo el que no diezma, lo corre de la iglesia, vaya, usted no puede estar aquí. Es cierto que hay que hacerlo porque la Biblia lo dice, pero correr a la gente tampoco nos dice la Biblia, porque no lo haga. Ya ese es un problema con Dios. No es con el pastor, es como que yo le digo, usted no diezma, usted no puede venir acá. No, ese es un problema suyo con Dios, no conmigo. Ese es un problema con el Altísimo. Pero la palabra se tiene que predicar. Le guste o no le guste, la palabra se tiene que hablar. Como dijo un pastor que invitó al hermano Julián una vez a predicar allá a Olancho. Y le dice, pastor, predique la palabra, pero le dice, por favor, tenga mucho cuidado lo que va a hablar. Porque en la iglesia hay un hermano, le dice que está en adulterio. El hombre es un adúltero, le dice, pero es el que sostiene la obra. Mírele. Él es el que da. Y le dice el pastor Julián, yo voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón. Y comenzó el hermano Julián a predicar. Y empezó, hermano, y ese hombre es cosa seria. Mire, dice que aquel hombre se levantó de la silla llorando y pasó al altar y le dijo, quiero reconciliarme con el Señor. ¿Y qué pasó? Le dijo, yo ya días estoy en esta situación, pero el pastor a mí nunca me ha dicho nada, nunca me ha llamado la atención. Y miren, el hombre se reconcilió, llorando pasó. Porque aquí, hermano, cuando usted es un siervo de Dios, cuando el pastor es un siervo de Dios, el pastor no anda tolerando nada, que porque dan, hermano, está bien, si usted lo da para Dios. Amén. Usted lo da para Dios, no es para el pastor. Porque muchas veces, hermano, hay gente, y yo le digo, ¿por qué hay gente, hermano, que Dios no los bendice cuando y diezman y ofrendan? Porque van con una mentalidad, es para el pastor. Entonces, la bendición no llega. Pero cuando usted dice, no, es que esto es para Dios, esto es bíblico, esto es para Dios, entonces usted está poniendo en las manos de Dios aquello. A mí me toca ofrendar, diezmar. A nosotros nos piden 100 lempiras de ofrenda mensual. Pero a mí, yo no lo digo, sí es para Julano, no, es para la obra de Dios. ¿Para qué es ofrenda? Para cuando algún pastor necesite. Pero uno no lo hace por ello, uno lo hace para la obra del Señor. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, dice el versículo 24, allí mismo de Hechos capítulo 15, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Dice el apóstol Pedro,
Perdón, Pablo. Dice, oiga bien lo que dice. Mire lo que dice. Por cuanto hemos oído que algunos ya han salido de nosotros, a los cuales nosotros no dimos orden. O sea, está diciendo que hay personas que se van de la iglesia y van, hermanos, a perturbar a otros que andan en la verdad. Personas, dice Pablo, que no han sido llamados, que no se les ha dado orden de predicar, de enseñar a otros, sino que ellos se han ido de la iglesia. Esto es lo que dice Pablo, que han salido de nosotros, a los cuales nosotros no hemos dado orden. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. No, que yo me salí de la iglesia por esto, y empiezan a minar la mente, a contaminar las almas de aquellas personas. Qué tremendo, hermanos. Y eso nosotros lo vemos, hermanos, por todos lados. Yo recuerdo una vez alguien me llamó por teléfono y me dijo, no, que mire, pastor, esa Julana, esa vieja tal vez, y empieza, hermanos, y desde que lo comienzo a escuchar, oigo aquel demonio de rebeldía sobre él. Uno debe de respetar. Si se fue a la iglesia porque no le pareció, pues váyase. Pero no puede andar, hermano, perturbando. O de repente, que usted salga como miembro de la iglesia, de acá, y usted le predique a otros. Como me dijo alguien la vez pasada, alguien se ofreció a venirme a hacer un culto acá a la casa, pero yo no quise. ¿Por qué? No, dice, porque yo le vi algo ahí que a mí no me gustó. Me dije, más bien yo quería hablar con usted. Y quería saber si usted le había ordenado. Algo, con ni cuenta me doy de eso. Pero se ofreció, me dijo, a quererme hacer un culto, pero yo no le he dado orden a nadie. Entonces, hermanos, todas estas cosas, y de repente cuando una persona actúa así, entonces está haciendo cosas indebidas. Es como que usted me vaya a visitar los hermanos que se han ido de la iglesia, que ni a veces ni yo lo hago, por algunas razones, sin que yo le haya dado orden. Y ella empiece, porque el que está contaminado, está contaminado. Y si usted hace cosas, o una persona hace cosas sin autorización, va con un espíritu de rebeldía, van a lo mismo, hermano. Pero cuando se ordena algo, hermano, y en obediencia, la rebeldía jamás va a poder. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto, hermano. Aquí es donde nosotros, hermano, como dijo alguien por ahí, hermano, aquí es donde la mula botó a Genaro. Yo no sé qué tipo de Genaro era. Pero nosotros tenemos que entender, dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente, oiga bien, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es tremendo, este versículo, hermano. Guárdelo, subrayelo. Mire lo que dice Pablo, el peligro que hay de escuchar a esa gente que anda en rebeldía. El peligro que hay de escuchar a ese tipo de personas que andan mal.
con un evangelio diferente, que no se sometieron al evangelio de Cristo. Dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una vez allá en el Pedregal, todavía me congregaba allá, eran como las 2 de la tarde, creo que yo iba para la iglesia, había el culto de oración que se daba a las 3 de la tarde. De sanidad se llamaba. Y recuerdo que me tiro por el campo para salir más rápido y paso por una casa ahí de unas hermanas y estaban 2 mormones con ellas. Eran unas jóvenes. Y cuando yo voy ahí me dice: gloria a Dios, hermano Abel, a tiempo viene usted. Ajá, ¿y qué pasó, Leo? Es que, mire que ellos nos están hablando de la palabra y queremos ver a ver qué usted les dice. ¿Y qué pasó, pues? No, que ellos dicen que hay que celebrar los cumpleaños y que no es pecado echarse una cervecita, dicen ellos. No sé, ¿usted qué opina? Y le digo yo a ellos: ¿y a ustedes quién les ha dicho que no es pecado beber? Es que no es pecado. La palabra dice, le digo yo a ellos, que todo no es lícito, pero no todo conviene. Estaba nuevo, lo que pasa es que me ha gustado leer, hermano, y someterme. Eso es lo más importante, que he sido obediente a las autoridades. Y dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea que puedo hacerlo, pero no me conviene, porque mi cuerpo luego es templo y morada del Espíritu Santo. Es más, luego, dice la palabra que el que esté en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No se puede hacer lo que ustedes le están diciendo a ella. Y le dice el otro: vámonos, coge. Dice: bueno. Y le digo yo a ella: no anden atencionando a ese tipo de personas. Si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no andan viendo, no atencionen a estas personas. No les abran las puertas, porque la Biblia dice que el que le abre la puerta a esos falsos maestros también participa de lo mismo de ellos. Así dice la palabra, hermano. ¿Le guste o no le guste? Como darle un chiste ahí. Yo tengo una hermana que es testigo de Jehová y se enojó cuando vio ese video. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Queremos hablar con ustedes. ¿Y cuántos son? Somos 3, pues platiquen entre ustedes. Esa gente llega, hermano. Hasta los niños, usted los ve ahí. Y empiezan. Y si usted le abrió las puertas por primera vez, no lo vuelve a sacar. Por eso dice la palabra: no hay que abrirle las puertas a ese tipo de personas. Yo tengo, en cualquier momento le voy a dar un estudio. Yo tengo un estudio, hermano, sobre las sectas. Tengo un estudio que me dieron sobre las sectas, las más influyentes en el mundo. Entonces, dice el versículo 7, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, sea reprobado. Dice Pablo: si aún yo, dice Pablo, si aún nosotros les anunciamos otro evangelio del que hemos recibido, el que le hemos anunciado, dice: sea anatema, o sea, sea reprobado, sea maldito la persona. ¿Cuántos estamos contentos con el evangelio de Cristo?
Tremendo, hermano. Primera de Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22. Dice la palabra: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, maldito, en otras palabras. Reprobado. ¿Qué es amar al Señor? Es amarlo con todo. Someterse a Él. Vivir para Él. Alabarlo, adorarlo a Él. Hacer lo que Él manda. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esa palabra anatema, hermanos. ¿Quién no ama al Señor? Una persona que hace, hermano, o que está en Cristo, pero anda haciendo las cosas del mundo. Recuerde usted que la Biblia dice: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Pero antes dice Él: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, oiga bien, hermano, si alguno ama al mundo, el amor de Dios, dice, no está en él. ¿Qué le parece? Lo digo yo, lo dice la palabra. Búsquelo en Santiago, donde dice la amistad con el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en esa persona. Y aunque grite y diga yo amo a Dios, pero si ama al mundo, es mentira que ama a Dios. Esa persona está reprobada por Dios, bajo maldición. Hay veces, el otro día yo mientras oraba, yo sentía que el Espíritu Santo me decía: ¿sabes por qué estas personas pasan depresión? Le vienen depresiones por esto y esto. Y le voy a decir esto, hermano. Si hasta aquí yo sentí en mi corazón, hermano, yo no lo he dicho, pero yo sentí en mi corazón que el Señor me decía: si hasta aquí el diablo, porque esa es la intención del diablo, matar. Pero si no lo ha hecho, es por las oraciones. La palabra dice que el diablo ha descendido a la tierra con gran furia. O sea, ese tipo, hermano, la misión de él es destruir al ser humano. Por eso es que la palabra a nosotros nos manda a someternos a Dios, para que el enemigo no gane ventaja. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer que tenemos que amar a aquel que nos amó a nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y termino con esto. Versículo 9. Dice la palabra: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Dice que no hay que añadirle ni quitarle a la palabra. A veces nos dicen a nosotros que por qué sacamos de la Biblia, creo que son 6 libros. Porque no tienen nada de espiritual. Y he escuchado que el fulano de tal que quedó como pontífice o papa, dice que va a añadir, no sé si son 2 o 4 libros a la Biblia. Ellos tienen 72, pero dice que le va a añadir otros más. Viejos locos eso, ¿verdad? Es que cuando el diablo toma posesión de un tipo de esos, quiera Dios. Miren, la rebeldía, la desobediencia es diabólica. Por eso nosotros tenemos que someternos a la palabra del Señor, a la Biblia. Y la Biblia es todo. Aún, hermanos, a las autoridades terrenales que nos gobiernan, nos guste o no nos guste. Yo el otro día salí de aquí con el carro, hermano, iba allá y miré un poco de soldados y no estaba pavimentado. Pero yo iba suelto, ¿verdad? Y como estaba oscuro, yo no me quise parar de un solo y me detuvieron ahí los policías, eran de los verdes, y me dice, ¿por qué va así? No, yo no sabía que eran ustedes, digo. Y como está oscuro acá, le digo, y me hacen parada así, le digo, y tanta delincuencia que se visten también de policía, uno se engaña, le digo. No, me dice que aquí, que allá, y me abren la puerta y me sacan y me ponen en el carro y me ponen el fusil en la espalda, mano. Pero es que no vieron que yo vengo de la iglesia, porque fue ahí nomás. Yo salí de la iglesia. Y mire, yo me sentí como humillado. Volví otra vez al carro y me dije, andate, me dijo, pero andate tranquilo. Yo no les dije nada. Y me fui. Pero la autoridad, sea como sea, se tiene que respetar, hermano. Usted ve, mire, ahorita hay un desorden tremendo en nuestro país. Usted va a ver que ahora a todo mundo, cualquiera le falta el respeto a la autoridad. Cualquiera. O sea, la autoridad ha perdido, hermanos, ese respeto. Pero como cristianos, como iglesia, nosotros no vamos a actuar como a todo el mundo, hermano. Había veces que me dice, vaya hacia un lado ahí con el carro, apártese ahí. Sí, está bien, ya me aparto. Ya me llegan a revisar. Váyase. Y a veces me dice su licencia, yo ya la licencia está pagada, no la iba a traer. Luego yo soy pastor de la iglesia tal, aquí en Amarateca, en la colonia Peniel. A mí me dice, ahora todo el mundo es cristiano, ahora todo el mundo es pastor. No, le digo, mire, le digo, yo me saco la credencial y se le enseño, mire, no está vencida, está vigente. Aquí está mi credencial, Pastor Abel Mejía, de las Asambleas de Dios. O sea, no soy así nomás. Entonces, cuando ellos ven, hermano, entonces sí, tiene razón, váyase. Entonces, muchas veces, hermano, hay cristianos. Yo escuché una vez un hermano y era músico. Tocaba las tumbas. Yo voy a pie, allá por el Toncontín, y adelante va un bus, y el hermano saca la cabeza del carro.
vos, es que no cabes, hijo de tanta ley, y lo insultó, hermano. Y en la noche estaba tocando en el culto. ¡Qué tolerancia! Aún a la autoridad. Nosotros tenemos que tener, porque la Biblia nos manda, aún respetar, dice, a los jefes, los que trabajan así, hermano, en lo privado o en lo público. Dice que tienen que respetar a los jefes por causa de que nosotros somos cristianos. Amén. Amén, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, nosotros, la palabra de Dios nos demanda que hagamos esto. Termino con Apocalipsis 22, 18. Hoy sí, Apocalipsis 22, 18, una confirmación de lo que dice Deuteronomio. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le añade a esta palabra, dice que Dios va a traer, le va a poner las plagas que están escritas en esta palabra. Por eso es que a la Biblia no se le puede quitar ni se le puede poner. La palabra está dicha y esta es la voz de Dios. Fuerte aplauso al Dios que hizo los cielos y la tierra. Oremos. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a seguir adelante. Enséñanos cada día más, Señor, a través de tu palabra, a someternos a ella, Señor, porque hoy en día, Padre, se han levantado muchos falsos maestros, profetas, muchas doctrinas erróneas, Señor, se han levantado sectas como nosotros no nos damos cuenta cuántas se levantan en nuestra nación, en nuestro país a diario, pero sabemos, Dios, que hay un evangelio que la gente, Señor, está deseando, y es el que ellos quieren, que el evangelio se acomode a ellos. Pero nosotros, como siervos del Señor y conocedores de la sana doctrina, queremos, Padre, seguir adelante, anunciando y predicando esta palabra, este evangelio, Señor, que aunque no le guste a algunos, Padre, pero es la verdad escrita, Señor, en esta palabra. Y queremos seguirla anunciando para la honra y la gloria de tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor, por esta palabra que hoy nos has traído. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.